Bien, hoy voy a compartir un video breve sobre trastornos de ansiedad generalizada. Es un video dirigido a todo público, por lo tanto intento comunicar lo básico, lo esencial de este problema de salud mental, algunas diferencias, de tal manera que sirva a las personas que están dudando y quieren saber si es que presentan o no este cuadro clínico, o algunas personas que tienen el diagnóstico y ya están en tratamiento y necesitan recordar algún tipo de información. Puede servir también para eso. Y también pensando en los estudiantes de psicología, que hay veces que aprender tantas teorías distintas y transformar todo lo que saben a palabras más simples puede ser algo difícil. Bueno, sirve también para tomar algunas ideas de acá. Bien, ¿qué es la ansiedad? Hay dos o tres grandes diferencias en cómo lo podemos entender. Acá tenemos una alternativa. Uno, se considera más bien en el área psíquica o del pensamiento o las ideas, con menor correlato neurovegetativo corporal, vinculado a una sensación de inseguridad, de intranquilidad, como si fuese a pasar algo. Angustia, un concepto parecido a la ansiedad, se utiliza para resaltar más bien los síntomas corporales, como por ejemplo la taquicardia, el aumento de la frecuencia respiratoria, la sensación de mayor calor en todo el cuerpo, en algunas partes del cuerpo, la sudoración. En algunos casos hay personas que tienen algún temblor también. el- Y bueno, son manifestaciones corporales de esta preocupación. Por otra parte, también es cierto que, por ejemplo, en los manuales clasificatorios que más se utilizan, como el DCM o en la Clasificación Internacional de Enfermedades, se tiende a usar más el concepto de ansiedad para referirse tanto a los síntomas del plano ideacional como también a los síntomas del plano corporal. Eh, pero bueno, también les quería compartir que hay otros autores que hacen la diferencia, y angustia lo reservan más bien para la manifestación corporal. Ahora, otro concepto parecido que igual es útil diferenciar es el estrés. El estrés eh, es un concepto también más vinculado a lo corporal, donde otros autores, por ejemplo, hablan de estrés, de distrés o estrés normal, estrés anormal. Y acá vamos a hablar del estrés normal, ¿ya? Como para poder contraponer y comparar con la ansiedad patológica. Entonces, el estrés en su justa medida es un impulso, algo que te motiva a la acción, y cuando el estrés es excesivo pasa a ser un problema y empieza a transformarse en limitaciones del funcionamiento parcial o global de la persona. Pero acá lo estamos comparando con la ansiedad patológica. Entonces tenemos, por ejemplo, el desencadenante del estrés normal o funcional. Tenemos un estímulo externo real, claro, por ejemplo, exceso de trabajo. En el periodo habitual de trabajo, en el año, por ejemplo, tenemos 1 o 2 semanas donde hay más trabajo. Se resuelven las tareas, se vuelve otra vez al ritmo habitual y el estrés desaparece. Sin embargo, en el caso particular de la ansiedad patológica, tenemos que existe una preocupación donde aparentemente la causa, el origen no es realista, no es tan realista, y en algunos casos es completamente imaginaria. Después tenemos la diferencia de la duración. En el caso particular del estrés normal, dijimos que una vez atendida las dificultades, el estrés desaparece. En el caso particular de la ansiedad patológica, es crónica y persistente. Entonces, más allá de los cambios ambientales o del esfuerzo en solucionar problemas, tareas, más bien la ansiedad es una constante. La intensidad, en el caso del estrés, es proporcional a la gravedad de la situación o de los requerimientos que hay que atender. En el caso de la ansiedad patológica es desproporcionada o mayor al estímulo o al evento, al hecho que está favoreciendo esta expresión ansiógena. El impacto en la vida, en el estrés normal,
Esto permite movilizarse, comenzar con acciones para atender los problemas o las preocupaciones. Y en el caso particular de la ansiedad patológica, tenemos que la ansiedad, en vez de ayudarte a movilizar, limita y genera sufrimiento, provoca conductas de evitación en algunos casos también. Entonces, en vez de atender lo que preocupa, puede incluso tener comportamientos de evitación y postergar atender aquello que genera miedo o preocupación. Los efectos físicos, en el caso del estrés normal y funcional, es una activación transitoria del cuerpo, que es la energía que te permite responder. Y en el caso de la ansiedad patológica, tenemos que existe un agotamiento crónico. ¿Por qué? Porque las personas cuando están la mayor parte del día, muchos días consecutivos, preocupados, también existe un desgaste no solamente percibido en términos anímicos, sino también en términos corporales. Bueno, después tenemos el DSM-5, que es un manual de clasificación de los trastornos mentales, donde aparecen tipificados distintos trastornos dentro de lo que se consideran trastornos de ansiedad. Y acá tenemos los que están bajo ese apartado. Son el trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, trastorno de fobia social, trastorno de pánico, agorafobia, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancia o medicamento, trastorno de ansiedad debido a otra afección médica y después otros trastornos de ansiedad no especificados que tienen las características centrales de lo que es un problema ansioso, pero que no es claramente tipificable con los criterios o claro, con los criterios previamente indicados. Bueno, yo voy a utilizar esta referencia, es una entre otras, para poder usar un lenguaje común. Vamos a hablar entonces desde esta mirada. Bueno, antes de ver los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada, nosotros los podríamos simplificar de esta forma. Podemos decir que se define fundamentalmente por la presencia de ansiedad y preocupación excesiva, anticipación aprensiva, que persiste durante un mínimo de 6 meses. Esta preocupación ocurre la mayoría de los días y se relaciona con diversos sucesos o actividades, como por ejemplo afectando el rendimiento laboral o escolar, resultando muy difícil de controlar por el individuo. O sea que, a pesar del intento de control, es algo que supera las capacidades de la persona. Bien, volviendo a los criterios del DSM-5, tenemos que existe en el criterio A ansiedad y preocupación excesiva, anticipación aprensiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses. Entonces acá tenemos criterio temporal. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque la ansiedad es un elemento que es compartido por muchos trastornos, por muchos problemas de salud mental. Entonces, presentar ansiedad no es equivalente a un solo diagnóstico. Y por otra parte, como les decía, la tabla comparativa entre estrés y ansiedad es que ciertas preocupaciones, ciertos temores son funcionales que nos movilizan a la acción y existen otras preocupaciones que son excesivas y se transforman en problemas. Y esta es una forma de presentación. Entonces, bueno, acá tenemos un criterio temporal, que en este caso del trastorno de ansiedad generalizada, según el Manual Diagnóstico y Estadístico, el DSM-5, nos pide 6 meses en relación con los diversos sucesos o actividades. Por lo tanto, claro, para que sea considerado algo patológico tiene que ser la preocupación excesiva durante un mínimo de 6 meses y en distintos contextos, no solamente en uno, idealmente en dos o más. Al individuo le es difícil controlar la preocupación, el criterio B. Después el criterio C, la ansiedad y la preocupación se asocian a tres o más de los 6 síntomas siguientes, y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Nota, en los niños solamente se requiere un ítem, y después tenemos los 6 puntos para ver cuáles se cumplen. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado.
o cansado, agotado, falta de energía. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad, ánimo irritable. 5. Tensión muscular. 6. Problemas del sueño, dificultades para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto e insatisfactorio, un sueño no reparador. El criterio D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, el consumo de un medicamento, ni a otra afección médica, por ejemplo, un trastorno hormonal, como en el caso del hipertiroidismo. Y F. La alteración se explica mejor por otro trastorno mental. Bien, acá hay que recordar entonces que la ansiedad es un síntoma que puede ser parte de todos estos problemas de salud mental, que acá estamos considerando solamente a trastornos de ansiedad. Esto es importante recordar para que las personas cuando presentan un solo síntoma no vayan a atribuirse de inmediato un diagnóstico sin consultar con un profesional de salud mental. Y bueno, después tenemos las opciones de tratamiento, como muchos problemas de salud mental, es psicoterapia y farmacoterapia. La farmacoterapia son indicadas por un médico o médico psiquiatra. Son bastante útiles para tratar los episodios agudos, los síntomas agudos, em, y predispone y favorece que la persona entre en mejores condiciones a sacar provecho de lo que son las sesiones de psicoterapia. Y acá en la psicoterapia tengo material, infografías y videos también donde detallo y profundizo lo que es la psicoterapia, pero básicamente lo que interesa particularmente a la psicoterapia psicoanalítica, que por una parte tenemos que comprender el origen o la función de esta respuesta de ansiedad y después gradualmente se van trabajando formas distintas de responder o se van brindando herramientas para poder responder de mejor manera a aquellos elementos que inicialmente provocaban ansiedad. Y después tenemos otros elementos que son complementarios, como el mindfulness, que cada vez ha tenido más evidencia científica respecto a los efectos favorables que generan en el manejo del estrés, disminución del estrés. Es utilizado no solamente en problemas de salud mental, sino que también en el contexto deportivo, donde se busca maximizar rendimientos de atención, de concentración. Entonces, algo que se puede utilizar, técnicas de respiración, yoga igualmente. Y los hábitos saludables, que son elementos sugeridos tanto en los problemas de salud física como mental por todos los profesionales de la salud. Los hábitos saludables, tarde o temprano hay que implementarlos. Si se hacen de más joven, mejor. Y si es que ya se cuenta con alguna afección médica o algún problema de salud física o problema de salud mental, tarde o temprano la indicación es hacer actividad física, ejercicios o practicar algún deporte, cuidar la rutina del sueño, alimentación que sea nutritiva, alimentación saludable. Son indicaciones que son transversales para cuidar la salud. Bien, pues hasta acá entonces dejo este video cortito. Espero sea de utilidad, una buena síntesis para recordar los elementos centrales de lo que es el trastorno de ansiedad generalizada.